En honor al tiempo vamos a comenzar. No soy Peter Reed, pero vamos a moderar esta sesión. Dicho eso, el talento de los oradores va por el mismo camino, así que la próxima presentación es aspectos de seguridad del paciente en trauma. Nuestro amigo y colega el doctor Rubiano es quien la va a dar, de México. Ustedes lo conocieron ya ayer sobre control de daño, así que con eso en mente, el doctor Rubiano puede comenzar. Creo que está en el baño. Gracias. Muchas gracias nuevamente por la invitación y vamos a hablar algo con respecto a los aspectos de seguridad del paciente en reanimación en trauma. Recordar simplemente algunos conceptos con respecto a seguridad del paciente. La seguridad del paciente implica la reducción del riesgo de daño innecesario asociado al cuidado de la salud a un mínimo aceptable. Ahora la pregunta es, ¿qué es ese nivel mínimo aceptable? Ese nivel mínimo aceptable se refiere a la noción colectiva, es decir, de todos nosotros y del equipo, de acuerdo al conocimiento actual, los recursos disponibles y el contexto en el cual el cuidado es brindado, sopesado contra el riesgo del no tratamiento. Esa palabra contexto es muy importante porque nos lleva al concepto de que la seguridad del paciente depende del sitio en donde nos encontremos. No es lo mismo hablar de seguridad del paciente en un hospital de muy pocos recursos a hablar de seguridad del paciente en un hospital de muchos recursos. Depende del entrenamiento disponible, de los recursos disponibles, de los protocolos, de muchos otros elementos. ¿En dónde existe más riesgo para que se aumente el daño innecesario asociado al cuidado de la salud? En ambientes donde no exista buena organización, en ambientes donde haya poco registro de lo que se está haciendo, y ahí nos conectamos con las conferencias anteriores que hablaban acerca de la importancia de llevar un registro de todos nuestros procesos, ambientes donde haya escasa vigilancia y donde haya escasa investigación, son también ambientes donde se aumenta el riesgo de daño innecesario en el cuidado de la salud. Y ahí es donde entran las instituciones que no tienen programas de aseguramiento de calidad en trauma. Igualmente, ambientes donde no haya alta disponibilidad de educación médica continuada. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto, tenemos que ver cada uno de los sitios donde brindamos los cuidados de trauma y ver qué de estos puntos se cumplen y cuáles de estos puntos no se cumplen al momento de atender nuestros pacientes. Ya habíamos mencionado algo ayer con respecto a muchas áreas del mundo que en este momento no cumplen con muchos de estos criterios. Existen ya varios estudios que muestran que hay zonas del mundo, en este caso mirando el mapa, las que están en el color más oscuro, que no cumplen con muchos de estos criterios. Tienen
poca organización, tienen pocas posibilidades de educación médica continuada, tienen pocos programas de aseguramiento de calidad y obviamente esto aumenta la posibilidad de afectar la seguridad del paciente. ¿Qué factores están asociados a fallas en el proceso de atención? Existen unos factores del individuo que están relacionados con las habilidades clínicas, las preferencias de riesgo, el estado de la salud, los factores humanos. Hay otros que están relacionados con el proceso, otros con la comunicación, otros con el ambiente del cuidado, los recursos disponibles y el aspecto organizacional. Todos estos factores pueden generar problemas al momento de trabajar nosotros y generar problemas para el paciente. Se han hecho estudios con respecto a cuáles son los errores más comunes que se cometen por parte de los equipos de trauma al momento de atender un paciente. La gran mayoría de ellos tienen que ver con elementos que nosotros podríamos corregir, pero que nosotros los hacemos difíciles de corregir porque tienen que ver con algo que es el factor humano. Uno de estos es el error en la comunicación del equipo. Se ve mucho en sitios donde no hay equipos de trauma organizados y simplemente el equipo se une en el momento en que llega un paciente y muchas veces puede haber diferencias entre las personas que atienden ese caso y al haber diferencias, nuestro ego como seres humanos pone esas diferencias por encima de el efecto que debería tener la comunicación efectiva sobre el paciente. Entonces, puede haber un disgusto personal entre el médico, el personal de enfermería o el personal de terapia respiratoria y al momento en que les toca trabajar juntos, no trabajan juntos porque ponen sus problemas personales por encima de la importancia de trabajar juntos por el paciente. Pueden haber errores de omisión y ahí es donde están muchas de las listas de chequeo de seguridad. Nuestra memoria no es infalible y muchas veces nos confiamos de la memoria para la toma de decisiones críticas. Y ahí la memoria puede fallar si en ese momento tenemos un problema o algo que nos hace olvidar lo que tenemos que hacer. Errores de comisión que tienen que ver con la educación continuada y el reentrenamiento y errores en la selección, sobre todo cuando hay ausencia de guías y protocolos para trabajar sobre estos pacientes. Yo puedo tener una idea de cómo tratar mi paciente, pero si no está de acuerdo a un protocolo o a una guía que pueda estar basada en evidencia, puedo tomar una decisión errónea. ¿Cuáles son las fallas más comunes que se han encontrado en las áreas de atención de trauma? Mal funcionamiento o fallas en los equipos de monitoría. Esto se da mucho, sobre todo en países de mediano y bajo ingreso, donde no hay muchos recursos para estar reparando los equipos o para mantener una buena vigilancia de que el equipo esté calibrado o esté haciendo una buena monitoría. Se da, por ejemplo, en algo tan simple como la presión no invasiva. La presión no invasiva, hay muchos hospitales en el mundo que tienen un solo brazalete para todos los pacientes, para el paciente pediátrico, para el paciente de gran tamaño, y nosotros sabemos que un brazalete debería estar de acuerdo al tamaño de la persona. Pero hay hospitales que tienen un solo brazalete que inclusive a veces puede ser muy pequeño para pacientes muy grandes y eso nos puede alterar el resultado de la lectura de la presión no invasiva. Fallas en el control de la oximetría, fallas en la inmovilización del paciente si se requiere, uso incorrecto de algoritmos o protocolos si se tienen, porque a veces puede que no existan, fallas en el control de niveles de glucosa, en el reconocimiento del compromiso neurológico, en la detección temprana de fallas en la intubación y usos de medicamentos a las dosis no apropiadas. Cuando se trabaja en equipo también existen muchos problemas, sobre todo con la coordinación de acciones. Eso depende mucho del tipo de personalidad que tengan cada uno de los que están en el equipo. A veces sabemos que los cirujanos de trauma generalmente tendemos a tener unas personalidades bastante proactivas y a veces tratamos de imponer nuestro concepto sin a veces discutirlo. Y es importante que nosotros cada vez que tomemos una decisión para un paciente crítico,
podamos tener la oportunidad de aceptar sugerencias y discutir opiniones diferentes a las nuestras en la sala de reanimación. Hay muchos elementos que tienen que ver con el trabajo en equipo, aspectos culturales, diferentes elementos. El estar juntos trabajando en una sala de reanimación no necesariamente crea un trabajo efectivo en equipo. En hospitales universitarios en muchas regiones del mundo, vemos a veces cómo la sala de emergencias y la sala de reanimación de trauma se llena de muchas personas y traemos los estudiantes y traemos los residentes y traemos una cantidad de gente que muchas veces no está trabajando como equipo. Y al no trabajar como equipo puede generar fallas en el proceso que finalmente sean representadas en una mala atención del paciente. Ya se ha estudiado de manera importante toda esa interacción y qué papel juegan cada una de las personas que están en posiciones específicas alrededor de el paciente crítico en la sala de reanimación de trauma. Y debemos recordar que ahí están personas, pero realmente hay funciones en cada una de las posiciones. E independientemente de la persona que se encuentre alrededor, hay una función que esa persona debe cumplir. Entonces, esto puede variar de acuerdo al contexto y como mencionamos, un equipo de trauma puede ser tan efectivo con 3 personas o 4 personas como tan efectivo como 7 u 8 personas. Pero lo importante es que se entienda que cada uno está cumpliendo una función específica. Hay elementos tan elementales como el hecho de que si existe un monitor con una pantalla muy pequeña, la posibilidad de que existan fallas en el proceso de toma de decisiones son mucho más altas que si existe una pantalla mucho más grande. Estos temas a veces no se entienden y cuando hacemos visitas en procesos de calidad a muchas instituciones en muchos países, muchas veces la toma de decisiones para la compra de equipos se hace con base en el costo y no con base en el impacto que tendría el equipo. Y tenemos muchas salas de urgencia y salas de trauma en países donde la toma de decisiones es comprar el equipo de menos costo con la pantalla más pequeña, pudiendo comprar un equipo que puede costar un poco más, pero que la pantalla más grande va a permitir tomar una mejor decisión en un momento crítico. El proceso de toma de información durante la fase activa de la reanimación es fundamental. Y existen muchas barreras para que se logre entender a veces en el proceso administrativo que una sola persona del equipo de reanimación debería estar dedicada exclusivamente a recoger todos los datos de información de lo que está sucediendo en la sala de reanimación. Esto se ha logrado solucionar en muchas áreas con las cámaras que filman el proceso de reanimación y después se pueden nuevamente revisar. Pero si no existe este sistema, es fundamental la toma del registro. Y obviamente ya se han desarrollado sistemas como lo que mencionaba el doctor Morad, con la posibilidad de tomar en tiempo real con sistemas de información actualmente toda esa información para poderla evaluar. Las placas o los tableros blancos que permiten colocar una mínima información del paciente que va a llegar son fundamentales, porque esto prepara mentalmente al equipo para organizarse sobre el paciente que probablemente va a llegar. Si nosotros tenemos una información mínima en la sala de reanimación con respecto a los signos vitales, la edad del paciente, el mecanismo de trauma, puede ayudar muchísimo para que el equipo se prepare mentalmente para lo que viene a continuación. Estos sistemas obviamente varían y por eso volvemos al tema del contexto. Hay áreas del mundo donde simplemente hay una hoja de papel y un lapicero para tomar esto, y hay otras áreas donde se pueden tener sistemas de informática con múltiples datos como los que hemos visto en las charlas anteriores, y obviamente entre más organizado y sistematizado esté la toma de información, menos va a depender del error humano, porque es claro que cuando hablamos de estos temas y sabemos que el factor humano es muy importante, debemos hablar del error humano. Nosotros podemos fallar como humanos, especialmente si estamos dependiendo de procesos mentales que son
alterados por el componente emocional. Muchos de nuestros procesos de memoria, evocación de información, toma de decisión, están alterados fisiológicamente por el componente emocional. Y si emocionalmente estamos muy afectados, la toma de decisión puede estar afectada. Debe existir un equipo que pueda hacer supervisión de estos procesos, que periódicamente revise toda esta información para poder evaluar qué es lo que está sucediendo en los procesos de reanimación en trauma. Y esto es lo que generalmente hacen los equipos de calidad en atención de trauma. Todos conocemos el modelo del error y de cómo existen momentos en los cuales nosotros podríamos detenernos y definir si lo que estamos haciendo hasta ese momento realmente es lo mejor para el paciente. Y que si nosotros no tenemos esas pausas para evaluar aspectos fundamentales, podemos pasar un error que puede representar la muerte del paciente. Esto ha sido investigado y hace parte de la nueva generación de estudios, donde cada vez que nosotros estamos tratando de determinar qué elementos impactaron el desenlace del paciente, una de esas variables deben estar relacionadas con el elemento humano. Y ya los nuevos sistemas con múltiples formas de análisis nos pueden determinar a nosotros si, por ejemplo, ese día estuvo el residente junior o ese día estuvo el residente senior, si eso generó un impacto en el desenlace del paciente, que anteriormente no se tenía en cuenta, porque asumíamos que el hecho de que hubiera un médico ahí ya funcionaba todo de la misma forma. Y en este momento se sabe que hay que evaluar también ese componente humano dentro de todo el proceso de reanimación. El efecto final es el resultado de un trabajo en equipo. Nosotros podemos ser las personas más preparadas, tener el mayor conocimiento, tener la mayor destreza quirúrgica, pero solos no vamos a cambiar todo el resultado del paciente. Porque nosotros no vamos a estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ahí al lado del paciente. Debemos ir a dormir en algún momento. Y por eso nosotros hacemos los cambios de turno o los cambios de guardia y otras personas de nuestro equipo pasan a reemplazarnos para hacer un manejo integral sobre el paciente. Entonces, definitivamente esto es un trabajo de equipo y lo que uno espera en los equipos es que todos rindan de la misma manera. Porque queremos el éxito y queremos que todo salga muy bien. Pero para poder trabajar en equipo hay muchos elementos humanos que intervienen ahí. Y lo vemos en los equipos deportivos. Entonces, este elemento de la ecología, nosotros hemos determinado en muchos de los estudios que estamos haciendo la evaluación de la ecología del cuidado. Hace parte de los elementos que se deben tener en cuenta para las futuras investigaciones con respecto al impacto del equipo y los recursos sobre el resultado funcional de los pacientes. El trabajo que vemos en la parte inferior fue un trabajo que realizamos con cerca de 4.000 pacientes de trauma en un hospital universitario en el sur de Colombia, donde implementamos un protocolo de atención inicial de trauma y evaluamos el impacto y el desenlace sobre los pacientes antes y después del protocolo, organizando el cuidado. El protocolo se trató de organizar con base en muchos de los lineamientos que hemos visto en esta conferencia. Protocolos de reanimación con pequeños volúmenes, uso temprano de hemoderivados. Y sorpresivamente nos encontramos con que de todo el equipo que trabajaba en trauma, solo un 40-50% de los equipos se adhirieron al protocolo de cuidado. Hubo muchas personas que a pesar de que recibieron el entrenamiento, dijeron que sí iban a trabajar con el protocolo, no lo hicieron. Y cuando nosotros fuimos a preguntar por qué no lo hicieron,
las respuestas eran completamente relacionadas con elementos humanos, no tenían nada que ver con el procedimiento académico. No nos decían, es que yo no quiero utilizar sangre temprano porque eso no tiene ningún nivel de evidencia. O no nos decían, yo no quiero usar bajos volúmenes de cristaloides porque eso no tiene ningún nivel de evidencia. Las respuestas que encontrábamos eran, yo no quiero adherirme a ese protocolo porque ahí trabaja una persona con la que yo no trabajo bien. O yo no quiero adherirme al protocolo porque el día que firmaron el documento del protocolo yo no estaba y a mí no me invitaron a participar de eso. O sea, todas las respuestas tenían que ver era con el elemento humano. Encontramos respuestas como, yo hago lo mismo hace 30 años y no quiero cambiar mi forma de hacer las cosas. Si nosotros evaluamos estas respuestas todas se centran en el componente de nuestro ego y cómo todo gira alrededor nuestro. Y ahí nunca pensamos en el paciente. En el momento en que nosotros entendamos que el paciente es más importante que nosotros y que nuestro objetivo es un objetivo que va por fuera de nuestro propio interés, porque es el paciente realmente sobre el que estamos trabajando, ahí probablemente se puedan mejorar muchas cosas del trabajo en equipo. Todos conocen el ejercicio que se hizo con la lista de chequeo para cirugía y a final de este año esperamos estar publicando los resultados del primer estudio piloto que se hizo con la lista de chequeo de trauma en 13 instituciones alrededor del mundo y que pues realmente mostró cómo organizar el cuidado y tener unos puntos mínimos de recordar intervenciones fundamentales en el proceso de reanimación inicial puede cambiar el resultado. Algunos ejemplos donde dependiendo de los recursos lo único que toca hacer es colocar la lista de chequeo en la sala de reanimación. Aquí volvemos a elementos del factor humano que se repitieron de los ejercicios que se habían hecho con la lista de chequeo quirúrgica. En muchos centros se preguntaron, ¿quién es la persona más apropiada para hacer la lista de chequeo durante la reanimación de trauma? Y en un principio todo el mundo dijo, el médico que está dirigiendo el proceso de reanimación sería la persona ideal para hacer la lista de chequeo de trauma. Cuando llegamos a la parte práctica del proyecto, los médicos nos dijeron, no tenemos tiempo. Hacer la lista de chequeo nos quita tiempo. Entonces dijimos, bueno, ¿quién sería la persona más apropiada si el médico no quiere hacer la lista de chequeo porque le quita tiempo? Entonces le pedimos al personal de enfermería, quienes muy juiciosamente dijeron, vamos a hacer la lista de chequeo. Empezaron a hacer la lista de chequeo en voz alta y los médicos dijeron, a mí no me vengan a evaluar con esa lista porque yo sé más que el personal de enfermería. Entonces, siempre el factor humano está ahí involucrado y ese elemento de interacción nos lleva a que muchas veces el afectado sea el paciente. Elementos críticos en este proceso, ejercer un liderazgo proactivo, un liderazgo donde la persona que lidera la reanimación lidere realmente porque es un buen director de equipo y no lidere porque es la persona que habla más duro o es la persona que más grita o es la persona a la que todo el mundo le tiene miedo, porque no es lo ideal en un proceso de estos. Debería ser la persona que más armonice el equipo. La monitoría de la situación es mutua, es tan válida la apreciación de quien está dirigiendo la reanimación como de cada uno de los miembros del equipo de la reanimación, porque todos están viendo desde una perspectiva diferente el proceso. El apoyo mutuo y la comunicación efectiva. ¿En qué hay que trabajar de acuerdo a todo lo que se ha evaluado? En que entendamos que el elemento humano existe, pero que ese elemento humano no debe estar por encima de lo que buscamos como equipo en el paciente. Hay que cambiar la mentalidad, tenemos que tener mente abierta para ejercer los cambios y
la comunicación efectiva. Y miren que muchos de estos aspectos no requieren una gran inversión, no requieren una gran infraestructura. La mayoría los podríamos cambiar si tuviéramos esa mentalidad de cambio. La forma en que tratamos a las demás personas, ¿de quién depende? De nosotros mismos. ¿Cómo nos tratamos los unos a los otros? Nuestra paciencia, nuestra posibilidad de ser más tolerantes, nuestra posibilidad de entender que no estamos como el último ser del universo y que todo el universo gira alrededor de nosotros, ¿no? Nosotros giramos alrededor del universo. Y nosotros somos apenas una pequeña parte de todo lo que es el trabajo en equipo. Ya estamos publicando algunos artículos con respecto al resultado de muchos de estos procesos. Definitivamente se pueden hacer cambios. Los más beneficiados son los pacientes y es mucho de lo que va paralelo a la tecnología con la cual en este momento podemos evaluar estos procesos. Tenemos la tecnología, pero nosotros tenemos que ser parte del cambio muy importante. Tenemos que entender que actuamos como miembros de un equipo. Muchas gracias. Excellent. I think we have time for one Excelente. quick question. Tenemos tiempo para una pregunta rápida. Hay una pregunta de internet. ¿Ves un rol para los pasos del equipo en la atención de trauma? Thank you. Definitivamente existen elementos que permitan integrar y cambiar todo esto. Mucho de esto se ha hecho o se ha aplicado ya en áreas como cuidado intensivo, donde existen elementos fundamentales para mejorar y es un elemento que debemos tener en cuenta, son los elementos que debemos tener en cuenta para organización. Sabemos que la parte organizacional funcional es importante y todo esto hace parte del cambio. Great. Thank you very much. Gracias, muchísimas gracias. Magnífico.